Durante 9 noches consecutivas, una mujer se sentaba en silencio absoluto. No había música, no había palabras, no había siquiera una petición en sus labios, apenas el vacío delante de ella. A los ojos de quien la observaba, aquello parecía una locura. Sus vecinos cuchicheaban que había renunciado a la vida. Sus familiares temían que el silencio fuera señal de derrota. El tiempo corría lento, y cada noche, su inmovilidad parecía más un grito invisible de renuncia. Pero en la 10ª noche, cuando todos ya estaban convencidos de que nada cambiaría, algo inesperado sucedió. Una sincronicidad rasgó el tejido de la rutina. Un sonido leve, casi imperceptible, resonó de la nada, como si el propio vacío hubiera decidido responder. No fue una coincidencia, no fue casualidad. Aquello era la manifestación de una ley mayor, silenciosa, matemática e implacable. El vacío cuántico había respondido a la frecuencia transmitida por aquel estado de rendición. Ya has notado cómo, muchas veces, cuanto más te esfuerzas, menos fluyen las cosas. Es como si la vida te empujara de vuelta cada vez que intentas forzar una puerta. Y, paradójicamente, cuando renuncias al esfuerzo y te permites el silencio, algo se mueve del otro lado. La mujer no atrajo lo inesperado por exceso de voluntad, sino porque se convirtió en un receptáculo de una frecuencia. El campo respondió, no a lo que ella decía, sino a lo que ella era. Este es el misterio que atrapa y desconcierta. El despertar no sucede por el exceso de técnicas, prácticas o luchas internas. Nace en el instante en que te permites ser una antena limpia, un cuerpo que transmite en silencio la frecuencia que ya te pertenece. Y aquí está la pregunta que no puedes evitar. ¿Y si tú también estuvieras bloqueando tu propia frecuencia sin darte cuenta? Tal vez estés buscando, intentando, repitiendo mantras, visualizaciones, rituales. Tal vez estés exhausto de tanto esforzarte para atraer aquello que crees que es tu destino. Pero el vacío cuántico no responde a la cantidad de esfuerzo. Responde a la coherencia de la transmisión. El campo no se mueve por palabras, sino por estados vibracionales. Lo que muchos no entienden es que hay una ciencia invisible sucediendo en cada pensamiento, en cada latido del corazón, en cada respiración. Tu cuerpo no es solo materia. Tu cuerpo es una antena. Emite, transmite, declara al campo quién eres, mucho antes de que abras la boca. En la 10ª noche, la mujer no pidió nada más. Ella simplemente se convirtió en frecuencia, y el campo respondió. ¿Estás listo para descubrir si también estás repitiendo el mismo bloqueo oculto? ¿Estás listo para reconocer que, tal vez, lo que te separa del despertar no es la falta de esfuerzo, sino justamente el exceso de él? Prepárate, porque este no es un video de fórmulas rápidas ni de promesas superficiales. Este es un llamado para que percibas la verdad que estaba oculta bajo el velo del intento, la verdad de que el silencio puede hablar más alto que 1000 palabras, la verdad de que el vacío puede contener más respuestas que la mente inquieta, y la verdad de que el vacío cuántico ya está esperándote, no para escuchar lo que deseas, sino para resonar con lo que eres. Te han enseñado desde temprano que para conquistar algo necesitas esforzarte al máximo, trabajar más, luchar más, insistir más. El mundo parece repetir este mantra incesantemente. Cuanto más esfuerzo, más resultado. Pero en el campo cuántico, esa ecuación no se sostiene. Aquí la lógica se invierte. Cuanto más fuerzas, más bloqueas. Muchos creen que el secreto de la manifestación está en acumular técnicas. Escribir afirmaciones 100 veces al día. Visualizar por horas. Repetir palabras como si el eco de ellas fuera suficiente para doblar la realidad. Otros se sumergen en rituales, convicciones y fórmulas listas. Pero todo esto, muchas veces, nace de un mismo punto, la sensación íntima de que aún falta algo, y el campo cuántico no responde a lo que dices, sino a lo que vibras. Cuando tu vibración está impregnada de carencia, aunque tus palabras proclamen abundancia, la firma que llega al vacío es la de la falta. Cuanto más intentas forzar la abundancia, más declaras al campo, todavía no la tengo. Es como alguien que grita en una sala sin micrófono. Puede forzar la garganta hasta perder la voz, puede usar toda la energía, pero el sonido no alcanza más allá de las paredes cercanas. Mucho esfuerzo, poca resonancia. Así es la vida de muchos,
cansados de gritar al campo, sin darse cuenta de que no es el volumen de la petición lo que importa, sino la frecuencia de la transmisión. El paradoja es doloroso, pero liberador cuando se comprende. Cuanto más insistes en probar al campo que mereces algo, más confirmas que no crees ser eso todavía. Es una lucha contra uno mismo, una guerra silenciosa entre intención y vibración. Mira a tu alrededor. ¿Cuántos has visto hundirse en técnicas sin ver resultado? ¿Cuántos corren de una fórmula a otra como si la próxima práctica fuera finalmente a desbloquear lo que falta? Pero la verdad no está en el exceso de acción. Está en la coherencia silenciosa de un estado del ser. El campo no se conmueve con palabras bonitas. No hay piedad ni juicio. Él solo responde a la matemática de la frecuencia. Si vibras escasez, recibes escasez. Si vibras abundancia, recibes abundancia. No importa si escribiste 1000 veces en el papel, si encendiste velas, si repetiste mantras. El campo solo responde a lo que es coherente. Y aquí está la trampa. Creer que más acción externa corrige la falta de alineación interna. Es como intentar remendar una pared agrietada pintándola por fuera. Por un instante parece mejor, pero la grieta sigue creciendo. La verdadera manifestación no nace de la acumulación de técnicas, sino de la claridad del ser. No manifiestas por el mucho hacer, sino por el mucho ser. El secreto invisible no está en convencer al campo con palabras, sino en transmitir al campo una frecuencia tan auténtica que no puede ser ignorada. El esfuerzo físico, sin coherencia vibracional, es como una semilla lanzada en suelo de piedra. Puede incluso recibir agua, puede incluso recibir sol, pero nunca germinará. En cambio, una frecuencia alineada, incluso en silencio, es como una pequeña semilla en suelo fértil. Ella encuentra naturalmente el camino para brotar, crecer y fructificar. Entonces pregúntate, ¿en qué suelo has sembrado? ¿En el terreno árido de la prisa, de la duda, del esfuerzo forzado? ¿O en el terreno fértil de la presencia, del silencio, de la coherencia entre lo que sientes y lo que transmites? El vacío cuántico no necesita de tu esfuerzo, necesita de tu coherencia. No está esperando que grites más alto, sino que te vuelvas más verdadero. Tal vez nunca te hayas dado cuenta, pero tu cuerpo es una antena viva. Cada célula, cada latido del corazón, cada pensamiento que atraviesa tu mente está transmitiendo señales invisibles al campo cuántico. Y, aunque no hables una sola palabra, tu frecuencia ya ha sido captada. La ciencia cuántica revela que tus pensamientos son eléctricos. Recorren tu sistema nervioso como descargas sutiles, enviando mensajes incesantes. Pero el corazón, ese centro profundo que late en silencio dentro de ti, es magnético. Crea ondas que se expanden más allá de tu piel, más allá de la sala en la que estás, alcanzando campos de energía mucho mayores de lo que imaginas. Y cuando lo eléctrico de la mente se une a lo magnético del corazón, nace algo más grande, tu firma vibracional. Es ese código invisible que el campo cuántico recibe. No son tus palabras, no son tus deseos escritos en un cuaderno, no son los rituales que ejecutas. Lo que llega al vacío es la suma coherente o incoherente de lo que tu mente piensa y de lo que tu corazón siente. Y aquí está el secreto que muchos ignoran. El campo no responde a tu intención aislada, responde al estado que ya has incorporado. Si tus pensamientos proclaman confianza, pero tu corazón vibra miedo, el campo no resuena con la confianza, resuena con el miedo. ¿Cuántas veces has creído estar enviando señales de abundancia, pero, en el fondo, tu respiración corta y tu pecho pesado transmitían inseguridad? ¿Cuántas veces has repetido que estabas listo para una nueva fase, pero tu postura corporal aún delataba el peso del pasado? Es como intentar sintonizar una radio en una estación que no corresponde a la frecuencia. Giras el botón, ajustas, insistes, pero si no estás exactamente en el punto correcto, el sonido será solo ruido. Así también es con el campo cuántico. Ruidos internos bloquean el colapso de las líneas de tiempo que podrían abrirse para ti. Y aquí está la verdad incómoda. Muchas veces tú mismo eres quien se desconecta de tu propia transmisión, no porque no quieras, sino porque vives en incoherencia. Cuando tu mente sueña alto, pero tu cuerpo sigue anclado en el miedo. Cuando tus palabras declaran fe, pero tu energía exhala duda. Cuando tu sonrisa afirma esperanza, pero tu frecuencia revela desconfianza. El campo no se equivoca.
No lee máscaras, no interpreta intenciones, solo responde a la señal matemática que tú transmites. El cuerpo es, por lo tanto, el primer templo de la manifestación. Es el micrófono invisible que amplifica o silencia tu verdad. Y mientras haya incoherencia, el vacío no podrá colapsar en tu dirección las posibilidades que tanto deseas. Imagínate como una torre de transmisión. Si la torre está mal calibrada, la señal se dispersa, se pierde, se debilita. Pero cuando la torre está alineada y potente, su frecuencia alcanza distancias inimaginables. Tú eres esa torre. Tu cuerpo es el transmisor. Tu mente y tu corazón son los cables que conducen la energía. Tu firma vibracional es el código enviado. Y aquí está la pregunta que necesita resonar dentro de ti. ¿Qué está transmitiendo tu cuerpo ahora? Si pudieras ver en imágenes la frecuencia que emana de ti, ¿verías coherencia o ruido? ¿Verías claridad o fragmentos? ¿Verías confianza o duda? El vacío cuántico no se mueve por tus intenciones más bonitas, sino por la resonancia silenciosa de lo que vibras en el presente. Antes de continuar, si este video te está siendo útil, aprovecha para suscribirte al canal, dejar tu me gusta y comentar abajo. Puedes creer que estás vibrando abundancia, incluso puedes repetir todos los días que confías en el flujo del universo, pero existe una capa silenciosa en ti que habla más alto que las palabras. Tu inconsciente guarda códigos antiguos, memorias no curadas, miedos arraigados. Y esas señales ocultas, muchas veces, anulan aquello que piensas que estás transmitiendo. El campo cuántico no es moral. No juzga si eres bueno o malo, merecedor o no. Responde a un principio matemático, coherencia. Sí, en el consciente dices soy libre, pero en el inconsciente, tu sistema nervioso transmite todavía estoy atrapado. Lo que el campo capta es la prisión. Es como marcar el número correcto en un teléfono desconectado. Puedes haber marcado correctamente, incluso puedes oír el tono inicial, pero la llamada nunca se completa. De la misma forma, cuando hay incoherencia entre consciente e inconsciente, tu frecuencia no llega a su destino. Y esta contradicción es traicionera porque no es visible. Puedes convencerte de que estás listo para lo nuevo, pero tus reacciones automáticas, tus hábitos e incluso tu respiración aún delatan el miedo. ¿Cuántas veces te has dicho a ti mismo que creías en la abundancia, pero en el fondo tu estómago se contraía ante una cuenta inesperada? ¿Cuántas veces declaraste que estabas listo para amar, pero tu energía aún llevaba los rasgos de una herida no resuelta? El inconsciente es como un transmisor oculto. Envía señales mientras duermes, mientras piensas en otras cosas, mientras crees estar en sintonía. Es él quien muchas veces sabotea tus mayores intenciones. Y aquí está la revelación. El campo cuántico no distingue entre lo que deseas y lo que temes. Solo amplifica lo que más transmites. Si tu inconsciente vibra escasez, aunque el consciente declare abundancia, la escasez será la onda predominante. Es por eso que tantos se frustran. Creen estar haciendo todo bien, pero no se dan cuenta de que llevan un mensaje doble. Una voz dice, confío. Otra voz oculta susurra, dudo. Una mano extendida al futuro declara, recibo. Pero los pies todavía están clavados en el suelo del pasado. Esta duplicidad interna es como intentar remar un barco en direcciones opuestas. Los remos se mueven, la energía se gasta, pero el barco permanece en el mismo lugar. Y sin embargo, existe algo liberador en este diagnóstico, porque al reconocer el sabotaje inconsciente, dejas de luchar contra fantasmas y comienzas a traer a la luz aquello que necesita ser integrado. El despertar cuántico no es negar el inconsciente, sino iluminarlo. No es silenciar la voz oculta, sino transformarla en aliada. El campo cuántico siempre responderá a tu estado más fuerte. Si la duda vibra más alto que la fe, la duda gana. Si el miedo late más fuerte que el coraje, el miedo se manifiesta. Pero si te permites integrar y alinear, si dejas que la coherencia prevalezca, entonces tu firma vibracional se vuelve clara, sin ruido, sin contradicción. Y cuando esto sucede, el campo responde sin demora, porque ya no hay conflicto interno, no hay más señal duplicada. Existe solo una transmisión, pura, limpia, alineada. Entonces, la gran pregunta que necesitas hacerte es, ¿qué sigue transmitiendo tu inconsciente mientras crees que estás listo? ¿Cuál es el sabotaje silencioso que necesita ser revelado para que tu frecuencia finalmente se vuelva coherente? Recuerda,
El campo no se equivoca, no falla. Solo devuelve el reflejo de aquello que realmente eres, no de aquello que solo deseas ser. ¿Ya has notado la diferencia entre querer algo y convertirte en eso? El querer nace de la ausencia, del reconocimiento íntimo de que algo aún no está presente. Pero incorporar es diferente. Es asumir ahora, en este instante, la identidad de lo que ya eres. Esa es la clave que muchos buscan, pero pocos comprenden. Cuando deseas, el campo percibe la falta. Cuando incorporas, el campo reconoce la presencia. El querer es siempre futuro, un mañana que nunca llega. La incorporación es ahora, una frecuencia que ya vibra y, por eso, ya existe. ¿Cuántas veces has repetido, quiero prosperidad, quiero amor, quiero libertad? Pero el propio acto de querer envía un mensaje silencioso de que aún no lo posees. Es como mirar al horizonte y correr sin fin, creyendo que la línea distante algún día será alcanzada. Pero cuando decides incorporar, todo cambia. Es como vestirte con una ropa nueva, no solo mirarla en la vitrina. La ropa se ajusta al cuerpo, transforma tu postura, cambia tu manera de caminar. Así también es con la frecuencia. Cuando te la pones pasa a ser parte de ti. Puedes escribir 100 veces, soy abundante. Pero si el pecho vibra miedo, si la respiración lleva ansiedad, si el cuerpo transmite inseguridad, el campo no escuchará la frase escrita, oirá la vibración real. Y la vibración real habla más alto que cualquier palabra. Aquí está el principio cuántico de la coherencia. Cuando mente, corazón y cuerpo se alinean, el campo no tiene más opción que responder. La coherencia es el puente invisible entre intención y manifestación. Piensa en ello como una orquesta. Si cada instrumento toca a un ritmo diferente, el sonido es caótico, pero cuando todos tocan en armonía, la música se vuelve irresistible. El campo cuántico es como el oído de esa gran audiencia cósmica. Responde a la música de la coherencia. El despertar cuántico comienza exactamente en ese punto, cuando dejas de intentar forzar la realidad y pasas a convertirte en la realidad que deseas vivir. Ya no pides por abundancia, te levantas como abundancia. No suplicas por amor, te mueves como amor. No imploras por libertad, respiras como libertad. La incorporación es un llamado a la presencia. Es vivir ahora aquello que parecía distante. Es sentir, incluso antes de la evidencia, que ya estás completo. Esta no es una ilusión o una huida. Es una arquitectura energética. Comienzas a moldear, dentro de ti, el código que el vacío cuántico resonará. Pero atención, no se trata de fingir o de enmascarar sentimientos. No se trata de decir estoy bien cuando por dentro te desmoronas. La incorporación no es teatro. Es una decisión profunda de alinear la mente y el cuerpo con la frecuencia que ya reconoces como verdad. Cuando respiras como quien ya es digno, el cuerpo aprende ese lenguaje. Cuando piensas como quien ya es completo, la mente se reorganiza. Cuando actúas como quien ya es libre, el campo responde. Y entonces, la línea del horizonte deja de ser un punto inalcanzable. Se acerca, se disuelve, se hace presente. Porque el querer cansa, pero el incorporar sostiene. El querer aplaza, pero el incorporar manifiesta. Esta es la clave. Convertirte ahora en lo que creías que estaba distante. Porque, ante el campo, no atraes lo que deseas, atraes lo que eres. Muchas veces crees que necesitas prácticas largas, rituales complejos o instrucciones secretas para alinearte al campo cuántico. Pero la verdad es que el despertar no exige complicación, exige presencia. El vacío no pide fórmulas elaboradas, responde a lo simple, cuando este simple está cargado de coherencia. Y existe un gesto casi invisible que puede cambiar tu transmisión, el pulso cuántico, un ritual corto, pero profundo, que realinea tu cuerpo como antena y limpia tu firma vibracional. Antes de entregarte a cualquier información externa, antes de abrir las puertas de la mente al mundo, haz una pausa. Cierra los ojos, inspira profundamente, sostén por un instante, y luego suelta el aire como quien entrega el peso al propio universo. En ese espacio, elige 3 estados para sentir. No pensar, no imaginar, sino sentir. Tal vez elijas, soy digno, soy magnético, soy completo. Al elegir, no lo declares como un deseo, sino como un código que ya late. Lleva cada palabra hacia el interior del cuerpo. Permite que la respiración cargue el significado. Permite que el corazón expanda el magnetismo. Permite que la piel
irradie esa frecuencia más allá de ti. Durante solo 90 segundos, vive esos estados como si fueran tu verdad absoluta. Ese es el pulso cuántico. Una emisión coherente que atraviesa el campo y declara no lo que quieres, sino quién eres ahora. Percibe la diferencia. Cuando pides, transmites ausencia. Cuando declaras, transmites presencia. El pulso no implora, no suplica, afirma. Se ancla en la identidad vibracional, no en un deseo distante. Y lo más poderoso es que este simple acto crea coherencia. Es como ajustar las manecillas de un reloj para que todas marquen la misma hora. Mente, corazón y cuerpo pasan a tocar la misma música, y el campo responde al acorde perfecto. Puedes practicar esto en cualquier lugar, antes de iniciar el día, antes de tomar una decisión importante, antes de entrar en contacto con personas, incluso antes de acostarte. El pulso cuántico no depende del ambiente, depende de tu entrega. Y no subestimes la fuerza de lo que parece pequeño. Una frecuencia coherente por 90 segundos puede cambiar más que horas de peticiones inconexas, porque el campo no mide el tiempo del esfuerzo, mide la claridad de la transmisión. Es como un faro encendido en medio de la oscuridad. No necesita gritar, no necesita correr, solo necesita brillar en su frecuencia para que el mar reconozca el camino. Así también tú. Cuando emites el pulso, el campo reorganiza las ondas a tu alrededor. Y aquí está la revelación. Este ritual no se trata de manipular el universo, sino de alinearse con él. No se trata de pedir algo de fuera, sino de declarar aquello que ya ha sido plantado dentro de ti. Imagina cómo cambiaría tu vida si, todos los días, comenzaras con este simple pulso. Imagina si, antes de reaccionar al mundo, decidieras transmitir quién ya eres. Ya no vivirías corriendo detrás de señales, sino que te convertirías en la propia señal. El pulso cuántico es una práctica, pero también es un recordatorio. No necesitas convencer al campo, necesitas convencerte a ti mismo. No necesitas gritar para ser escuchado, necesitas vibrar para ser reconocido. Y cada vez que practicas, el cuerpo aprende, el sistema nervioso se reeduca, la mente se calma, el corazón se expande, y la frecuencia se vuelve cada vez más estable, porque al final no se trata de repetir muchas veces, se trata de ser por completo en cada instante. El campo cuántico no responde a tus deseos más bonitos, sino a tu identidad más profunda. No escucha solo lo que piensas que eres, resuena con aquello en lo que ya te has convertido en el silencio de tu ser. Ese es el código invisible que gobierna tus experiencias, tu identidad vibracional. Puedes soñar con prosperidad, pero si dentro de ti aún llevas la identidad de alguien limitado, el campo resonará con esa limitación. Puedes desear amor, pero si aún vibras la identidad de rechazo, el campo amplificará el rechazo. Puedes buscar libertad, pero si vives como prisionero de tus propias memorias, el campo repetirá los mismos muros. La identidad es como el sistema operativo de una computadora. Puedes instalar nuevos programas, nuevas intenciones, nuevas prácticas, pero si el sistema es antiguo, limitado y lleno de fallas, los programas no funcionarán como deberían. Es como intentar correr un software moderno en un sistema obsoleto. Nada fluye, nada se sostiene. Así también te sucede a ti. Tus deseos son el nuevo software. Tu identidad es el sistema que los procesa. Si la identidad no se actualiza, los deseos se pierden en el camino. Y esta identidad se forma no solo por lo que dices, sino por capas de memorias, creencias, traumas y repeticiones. Muchas veces estás atrapado en líneas de tiempo antiguas porque sigues viviendo la misma firma vibracional. Es como repetir, sin darte cuenta, una contraseña que ya no funciona. El despertar cuántico exige esta actualización. Pide que te vuelvas consciente del código invisible que llevas, porque mientras no reprogrames la identidad, seguirás atrapado en realidades repetitivas. Pregúntate, ¿quién crees que eres cuando nadie te está mirando? ¿Cuál es la historia que te repites a ti mismo en silencio? ¿Cuál es la vibración que acompaña tu respiración en los momentos de soledad? Esa es la identidad que el campo reconoce. No sirve de nada querer abundancia si, en tu interior, aún dices, no lo merezco. No sirve de nada desear curación si aún repites, soy frágil. No sirve de nada buscar expansión si aún te ves como pequeño. El vacío cuántico no se equivoca.
no entrega lo que deseas, entrega quién eres. Y aquí está la buena noticia. La identidad puede ser reescrita. El código invisible puede ser actualizado. Cuando decides incorporar una nueva identidad, no como fantasía, sino como estado vibracional, el campo reorganiza las líneas de tiempo en tu dirección. Esta actualización no sucede en un día, sino en cada elección. Cuando decides pensar como alguien que ya es digno, sentir como alguien que ya es amado, actuar como alguien que ya es libre, estás escribiendo una nueva contraseña en el sistema, y el campo, inevitablemente, responde a esta nueva emisión. Imagina tu vida como un espejo. No refleja lo que deseas, sino lo que eres. Si quieres cambiar la imagen, no sirve de nada discutir con el reflejo. Necesitas cambiar quién se pone delante del espejo. Así también es en el campo. La realidad refleja la identidad que tú vibras. La identidad cuántica es, por lo tanto, tu código invisible. Es la raíz que sostiene el árbol de tus manifestaciones. Sin transformarla, todo lo que deseas se vuelve efímero, pero cuando la actualizas, el fruto no solo se cosecha, se vuelve abundante y constante. Por eso, más que pedir, necesitas elegir quién deseas ser. Más que querer, necesitas incorporar. Más que soñar, necesitas vivir como si ya lo fueras. Porque el campo no negocia con intenciones superficiales. Resuena con la identidad que tú sostienes. Y la identidad que tú sostienes es el código invisible que moldea todo tu destino. Quizás creíste que el despertar cuántico era un momento mágico, repentino, como un rayo de luz que atraviesa tu vida y lo cambia todo de una vez. Pero la verdad es que no es un espectáculo de fuegos artificiales. Es una arquitectura energética que se construye en el silencio de tu rendición. Rendición no significa desistir, no es entregarse a la derrota, ni abandonar tus sueños. Rendición es confianza activa. Es decidir que ya no necesitas controlar todos los detalles, porque el campo cuántico ya responde a lo que vibras. Es el acto de liberar la necesidad de probar, de correr, de forzar, y, en su lugar, sostener la frecuencia de lo que ya eres. Ese es el verdadero despertar. Percibir que no hay nada fuera que conquistar, solo algo dentro que recordar. El campo no entrega recompensas por esfuerzo, refleja estados del ser. Cuando sostienes tu frecuencia durante el día, cuando no te dejas arrastrar por el ruido externo, cuando mantienes coherencia incluso ante los desafíos, estás erigiendo tu arquitectura energética. Y esta arquitectura no es invisible solo para los ojos, es invisible para la prisa, para la duda, para el miedo, pero es sentida por el campo como una fortaleza vibracional. Cada respiración consciente es un ladrillo puesto, cada pensamiento alineado es una pared erigida, cada emoción integrada es un cimiento consolidado. Ve la diferencia. Actuar alineación es como usar una máscara. Intentas parecer, por algunas horas, aquello que deseas ser. Pero ser alineación es vivir de adentro hacia afuera. Es como respirar sin esfuerzo, natural, constante. Cuando la alineación se convierte en quien eres, ya no hay necesidad de probar. El despertar cuántico es entonces ese punto en el que dejas de pedir al campo y pasas a dialogar con él. No como un mendigo que suplica, sino como un co-creador que comprende las leyes y se mueve en armonía con ellas. Ríndete, por lo tanto, no al cansancio, sino a la confianza. Ríndete, no a la debilidad, sino a la fuerza invisible que ya sostiene el universo. Ríndete, no al control, sino a la coherencia, porque es en la rendición donde la frecuencia se estabiliza. Es en la rendición donde el campo reconoce la claridad. Y recuerda, rendición no es pasividad. Rendición es acción consciente. Es elegir, en cada instante, la frecuencia que deseas sostener. Es decir, no al ruido que intenta arrastrar tu vibración hacia abajo. Es decir, sí a aquello que fortalece tu identidad cuántica. El despertar es silencioso, pero poderoso. No necesita aplausos. No necesita reconocimiento externo. Es sentido en el momento en que te das cuenta de que ya no dependes de circunstancias para estar en paz. Sucede cuando te das cuenta de que el poder no está en las manos del azar, sino en la coherencia de tu propia emisión. Y aquí está el llamado. Sostener la nueva frecuencia no solo por minutos, sino por días. No solo en prácticas aisladas, sino en la rutina. Porque el campo no responde a intenciones ocasionales, responde al patrón sostenido. Sé, entonces, el arquitecto de tu energía. Erige templos de coherencia dentro de ti. Permite que el vacío cuántico reconozca tu firma no como un destello,
sino como una constancia. El despertar no es un evento futuro, es ahora. Sucede cuando te rindes a la certeza de que ya eres y sostienes esa certeza hasta que el campo la refleje de vuelta. Ahora lo sabes. No es el mucho hacer, ni el mucho pedir, lo que transforma tu realidad. Es el mucho ser. El campo cuántico no responde a las palabras que resuenan en los labios, sino a la frecuencia que late en el cuerpo. No se mueve ante el esfuerzo, sino ante la coherencia. Y este es el momento del llamado. Un llamado para que dejes de mendigar señales y te conviertas en la propia señal. Un llamado para que dejes de buscar fuera y comiences a irradiar desde dentro. Un llamado para que dejes de querer y finalmente incorpores. No estás solo en este viaje. Existe una comunidad invisible de conciencias despertando, sosteniendo la misma frecuencia, resonando el mismo pulso. Cada vez que eliges la coherencia, fortaleces este movimiento. Cada vez que te acuerdas de quién eres, abres camino para que otros también despierten. Por eso, declara ahora, sin miedo, sin dudar, soy el pulso cuántico. Escribe esto en los comentarios abajo, no solo como palabras, sino como una declaración de identidad. Que cada letra sea un sello, cada frase un código, cada comentario una frecuencia expandida en el campo colectivo. Y si este video resonó dentro de ti, si tocó tu conciencia, si abrió espacio en tu alma, entonces este es el momento de unirte a este movimiento. Suscríbete al canal, no solo como quien sigue contenido, sino como quien se levanta como parte de una comunidad vibracional. Deja tu me gusta, comparte este mensaje, porque cada gesto es también una transmisión. No estás solo viendo un video, estás entrando en una frecuencia, estás respondiendo al llamado del vacío, y el vacío ya ha escuchado tu nueva transmisión. A partir de aquí, ya no se trata de desear, se trata de ser, ya no se trata de pedir, se trata de incorporar, ya no se trata de esperar, se trata de vivir ahora, porque el despertar ya ha comenzado, y tú eres el pulso que el campo estaba esperando.